La segunda parte de tu libro me parece una versión de Caperucita Roja, dicho con todo el respeto. Bueno, hay un ensayo maravilloso de Alison Lurie sobre caperucitas y tal, ¿no? Pero realmente es eso, ¿no? Una niña que se siente fascinada por un lobo que no sabes muy bien y es ella prácticamente la que provoca el lobo. En tu caso también, lo que tú decías del Señor de los Anillos, se ve y se ve además pues libros que hemos leído de niños o de adolescentes, como los libros de Orwell, que están un poco en tu onda, ¿no? Yo el Rebelión en la Granja, por ejemplo, lo leí muy joven. Claro, entendías lo que entendías. Después te ibas dando cuenta, porque claro, tú mantenías esa historia en el cerebro y después, cuando empezabas a conocer la historia del comunismo y de tal, ya te ibas dando cuenta que aquello era algo más de lo que tú habías entendido en los animalitos aquellos que pululaban por la granja, ¿no? Sí, la verdad es que puede ser, sí, no sé, no hay que pensarlo más. Voy a pensar. Bueno, te voy a contestar a ti. Lo que has dicho, lo del mapa y la brújula. Lo del mapa y la brújula, donde yo disfruto antes de empezar a escribir. Es cierto, yo cuando estoy escribiendo ya prácticamente me aburro, porque ya tengo todo. Pero sí es cierto que cuando estoy creando esa historia, esa estructura, entonces es que ahí no escribo nada, simplemente disfruto de la historia, de la historia que me está viniendo. Entonces para escribir esta novela, yo ya tenía la idea, más o menos, la estructura, cómo iba a ser, tal, pero para atar todos los cabos estuve prácticamente 4 meses, me levantaba de la cama, me sentaba en un sillón y pensaba, durante 4 o 5 horas al día. No hacía otra cosa, ni leía, ni escribía, ni planchaba, ni nada. ¿Y te sale eso de sentarte? Y me sentaba, bueno, de vez en cuando jugaba con un balón de rugby que tengo en casa, jugaba y daba vueltas y tal para que no se queden dormidas las piernas, pero me pasaba 4 o 5 horas al día pensando en esa historia que me estaba viniendo, esos personajes, de dónde, hacia dónde, cómo iba a insertar la historia de los ingleses, tal. 4 meses prácticamente, 5 o 6 horas al día. Ahí disfrutar. Luego ya es verdad que una vez que lo tienes y que estás escribiendo, pues es una brasa bastante importante, porque ya sabes todo y lo único que tienes que hacer es encontrar la oración, cómo llegar más directo al lector, como aquello que tienes en la cabeza, y ya no te digo nada cuando estás corrigiendo. Eso es la mayor brasa del mundo, cuando ya encima de saber la historia y encima de ya estar escrita la historia, tener que corregir. Pasé prácticamente 10 meses corrigiendo el libro y eso ya es mortal. Entonces ya lo que hago una vez que ya estoy escribiendo y ya sé la historia, lo que hago es pensar en la siguiente, empezar a pensar en la siguiente. Entonces, esta historia, desde que empecé a escribir hasta que desde que empecé a pensar, esos 4 meses hasta que acabé de pasar 4 años, pero la historia estaba ya quizá 3 años antes, cuando ya estaba escribiendo el anterior. Entonces, claro, es un libro de prácticamente 7 años. No soy una lectora de cuentos tradicionales infantiles, no lo era cuando era niña, lo era de cuentos, como de novelitas estas infantiles del estilo de Barco de Vapor, no era tanto de Caperucita como de ese tipo de libros que la verdad es que sí, yo era una lectora voraz desde que era muy niña y sí que reconozco que son libros que forman parte de mi educación literaria de una manera importante, pero no sé determinar hasta qué punto. Sé que leo todavía por el mismo motivo por el que leía cuando era niña. Yo no sé si esto es bueno o malo, y de alguna manera la lógica, aunque si ahora me preguntarais quiénes son los autores que más me influyen, me pondría aquí Moisés. ¿Cuáles son los autores que más te influyen? Pues me voy a poner súper seria, súper pedante. Dostoyevsky. Os daría una lista de... Bueno, los autores que más me influyen son 2 puntos. Dostoyevsky, para mí es el autor más importante por muchos motivos. Creo que es a mí me importa mucho no solo el cómo, sino el qué, de qué tratan los libros. Y creo que Dostoyevsky, digamos que abarca todos los qués de este mundo. Yo no sé si hay un escritor más exhaustivo que haya recorrido, digamos, más lo que llamamos como alma humana que Dostoyevsky, ¿no? Además de una manera siempre terrible y es muy pasional y
y a mí ese tipo de vaivén pasional todo el tiempo de Dostoyevski me gusta mucho. Para mí es también muy importante Marguerite Duras, por lo mismo. Lo que pasa es que Dostoyevski, digamos que lo hace todo de una manera gigantesca, Marguerite Duras lo adelgaza, ¿no? O sea, es como o sea, es la escritura, digamos, de la pasión, pero los libros de Marguerite Duras son todos pequeñitos, al contrario de los de Dostoyevski. Y digamos que son como mis dos autores de cabecera, y luego ya pues, o sea, citaría un montón, ¿no? O sea, yo qué sé, Cortázar, últimamente César Aira, que es un autor que me encanta en algunos libros y que en otros me parece aborrecible. No sé, o sea, Piglia, no sé, es que diría tantos que no sé. Todo el surrealismo yo creo que se quedó a mitad de camino. Es que es lo que pasa cuando ya uno va teniendo edad y va no teniendo ídolos, lo que ha dicho Elvira también, que hay autores a los que les darías un beso de vez en cuando y otras veces cogerías un palo con un clavo. Y es decir, no todo te gusta siempre de un autor. Cuando eres joven quizás sí, este es el mejor escritor del mundo y voy a leer todo lo que ha escrito Julio Cortázar. Claro, ahora lees Julio Cortázar y lees algún cuento y dices, Julio, ¿qué te has pasado? Esto no. Ya coges otro bagaje, y yo no podría decir de alguien que me parecía perfecto. Es decir, William Faulkner. Faulkner me parece una pasada de escritor en algún libro, y en algún otro, pues, hubiese estado mejor el hombre vendiendo sellos, como estuvo durante una época de su vida, ¿no? Y sin haber escrito ese libro, ¿no? Entonces, no me gusta decir a nadie por eso, porque cuando dices alguien, cuando nombras a un escritor, ya la gente que te escucha piensa que todo lo que hace ese escritor te parece magnífico, y no es así. Y no me pasa casi con ningún escritor, excepto conmigo, que mis libros sí son perfectos, pero con nadie más. Es decir, es incluso no te pasa ni contigo mismo. Tú ahora mismo, yo leo mi primer libro, la peor faena que me pueden hacer ahora mismo es cuando hace poco estaba en Lituania y me pedían que eligiese pasajes de mi obra, de mi primera obra, que eligiese algún pasaje. Eso es lo peor que te pueden decir. Empiezas a leer tu propia obra, tu primera obra, para elegir un pasaje, y te parecen todos horrorosos. ¿Cómo he podido escribir yo esto? Esto es el peor libro que se ha escrito. De repente encuentras una frase y dices, bueno, esto no está mal. Pero es una frase en 4 capítulos que has leído para encontrar ese pasaje. Entonces, no sé, vas evolucionando y nunca te parece nadie bueno. ¿Cómo afrontas la traducción de tus propios libros? Porque hablabas antes del tiempo que pasas con ellos, y los cambias, los alteras. Sí, es el afán de perfeccionismo. Al final pasa un año prácticamente desde que acabas el libro en euskera hasta que se publica en castellano, entonces le das más vueltas y cambias cosas y muchas pasajes. Cuéntanos algún detalle que hayas cambiado de uno a otro que pueda resultar significativo. No recuerdo, pero sé que hay cosas que en castellano quité. De hecho, muchas veces me pasa que, claro, se publica el libro en euskera, la gente te comenta cosas, gente que tú sabes que son buenos lectores, y dices, mira, me ha gustado mucho tu libro, pero en tal pasaje o en tal, o haces demasiado hincapié en tal, o repites demasiado esto, y en la traducción a castellano quitas esas repeticiones, es decir, la obra está viva. Y muchas veces te dicen, no, es que el original. ¿Qué es el original? ¿El original qué es? ¿El primer boceto que haces de la obra? ¿O el primero que se publica? ¿O la quinta corrección? ¿O la 15ª? ¿Qué es el original? El original no existe. Tú vas creando una obra y de repente el editor te llama y te dice, oye, ¿no me decías que habías acabado hace 7 meses? ¿Dónde está la obra? Entonces ya llega un punto en que tienes que entrar a la obra, pero si te dan la opción a seguir corrigiendo, sigues corrigiendo.